Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, hoy, después de mucho tiempo con la ausencia de Juanca, se ha tomado el fin de semana, pero tiene un justificativo, cumple aniversario de casado. Ah, bien. Y no son pocos, 25 años ya. Los chicos crecen. Señores, los anunciantes de La Ventana. Auspician este programa. Broker Andino, Municipalidad de Rivadavia, un rincón de Nápoli, Municipalidad de Chimbas, Clínica de Ojos Santa Lucía, Freddy El Taller, Equimel, América Mayorista, Papelería Salomón, Vitis, Prevención Salud, Municipalidad de la Capital, Cochería San José, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, Barceló Combustibles, Barrick, Golden Mining, Energía San Juan, McEwen Mining, Proyecto Los Azules, Municipalidad de San Martín, Señor González, Sanatorio Argentino, Grupo Mitre Salud, Tarjeta Data, Dulcín, Coqui Torres, Sonido e Iluminación, Peluquería Gardela y Fundación Bataller. Comenzamos con las noticias. Barceló Neumáticos, distribuidor oficial de Michelin y BF Goodrich. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, cambio de amortiguadores y nuestro exclusivo servicio de alineación 3D, único en San Juan. Mendoza 220 Norte. Barceló Neumáticos, todo en un solo lugar. Vamos con la noticia, pero presento ya a dos de nuestros invitados. Está con nosotros la doctora Mercedes Gómez de Herrera. Ella es excelente médica, lo puedo dar fe, pero además referente de CONIN en San Juan. Y está con nosotros Soledad Menín. Y un tema que realmente creo que va a concentrar la audiencia hoy, porque si hay deudos de lo que está ocurriendo en el país, son los jubilados. Absolutamente. Vamos a hablar de eso. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué puede pasar? Realmente sea un plan económico como si estuviéramos hablando de seres que no existen y resulta que tienen vida aún. Vamos a tocar este tema, creo que es importante. Ya llega el doctor Alcalá, él llega siempre unos minutos antes porque se tiene firmando autógrafo. Patricia, ¿temas de hoy? Hay varios. Vamos a destacar quizás en el ámbito nacional y es tema de etapa del Nuevo Mundo, esta modificación que se ha hecho en torno a la seguridad en el país, donde los ministros anunciaron que va a haber modificaciones y sanciones a los piqueteros y a quienes bloqueen calles, ¿no? Una situación que se está analizando y también a los procedimientos de las fuerzas. Creo, Patricia, sí, que este tema va a dar lugar a debates muy largos. Estamos lejos de que esté en vigencia. Por ahora, el gobierno impulsa estos cambios, pero cuando contempla, entre otras cosas, darle facultades de intervención a las Fuerzas Armadas, es un tema que ideológicamente divide al país. Por ejemplo, cuando se habla de penas de prisión para quienes organizan piquetes, es otro tema realmente difícil. ¿No? Yo no sé qué va a pasar con todo esto. Si son cambios muy fundamentales que van a ser un antes y un después. Exactamente. ¿Y usted recuerda que cuando fue la primera manifestación se habló de cobrarle también sanciones y multa a los gremios y demás? Y eso quedó, o sea, se anunció y allí quedó. Bueno, está bien, pero es parte de un debate que el país se tiene que dar alguna vez. Lo que yo lo veo muy difícil que salga. Es como ahora, la designación de 2 magistrados en la Corte. Fíjense que parece un tema sencillo, pero para que designar un nuevo ministro de la Corte hace falta 2/3 de la Cámara del Congreso de la Nación. O sea que se tendrían que poner de acuerdo en el nombre tanto el oficialismo como la oposición. Difícil. Ahora, en el medio, la Corte tiene que decidir temas tan urticantes como la situación de Cristina Fernández. Yo no sé si va a ser fácil ponerse de acuerdo en un nombre. Este es un tema de gran debate. Ahora bien, pero por si faltara algo a este tema de debate, ya se sale gente a decir, y con lógica, que esta es una corte donde no hay mujeres y se pretende que asuman 2 hombres y sigue sin haber mujeres. Este es otro tema
que va más allá de lo ideológico, porque la mirada de la mujer, tal vez en temas judiciales, como en tantas otras cosas, puede ser bastante distinta de la mirada del hombre. Aparte dicen que el Congreso está tan dividido que antes estos operadores que hacían de negociadores entre un bloque y otro, hoy día no se tienen, y por allí dice que esto dificulta aún más la situación. Hoy recién estaba escuchando a Pergolini. Pergolini cuando habla, Pergolini es un tipo que hizo una vez un programa que concentró la gran audiencia. Caiga quien caiga se llamaba. Pero estaba en la época de Menem y era fácil decir cosas porque no había represalias mayormente. Hoy en día yo no sé si es tan sencillo con un Milei que no sé, él se contacta directamente con la gente a través de las redes sociales. Descree de la clase política, los trata muy mal y después se queda sin acuerdos partidarios para impulsar leyes. Esta es una realidad del país. Se habla que llegó la época del fin de la intermediación. Yo creo que esto comenzó hace mucho tiempo. Mire, en algún momento, nos pusieron un carrito y nos dijeron, echaste vos mismo la mercadería. Y empezamos a eliminar gente en los supermercados. Después nos dijeron, andá con tu tarjeta y ya no va a hacer falta el empleado del banco. El mismo médico, acá están 2 médicos, nos dijo, mirá, no tenés que fumar, no tenés que hacer vida sedentaria, casi nos dio qué teníamos que hacer nosotros mismos. Eran nuestros propios médicos casi. Bueno, ¿vamos hacia un mundo sin intermediarios? No lo sé, pero que hay cosas que están cambiando y rápidamente. Otra noticia, Patricia. Y hoy esta noticia tiene que ver con el ámbito local. Hubo un siniestro vial donde fue protagonizado por el conductor de un Peugeot 208. Esta persona iba sola y se cortó toda la avenida de Circunvalación para tratar de sacar este auto, el conductor, que el auto quedó destruido. Luego se supo que era un agente de policía de 33 años. En principio se había manifestado que había que hacerle un dosaje. Cuando le hicieron el dosaje tenía 1.2 de alcohol en sangre, o sea que iba realmente bastante ebrio. Se lo dejó ir porque llegó hasta el lugar el servicio de emergencias para asistirlo, dijo que tenía traumatismos, golpes. Este hombre se fue a su casa. El problema ha ocurrido en horas de la tarde. Debió ser internado en terapia intensiva, llegó por sus medios hasta una clínica privada. Está internado, como decía, en terapia intensiva. Su estado es delicado a raíz de los golpes. Ahora tienen que averiguar qué pasó con esta persona y la asistencia que recibió. O sea que hay una investigación doble. Primero, qué pasó con él, que iba alcoholizado, estaba de franco, eso es verdad. No estaba en servicio, estaba de franco, pero no deja de ser funcionario policial e iba bastante bebido. Y luego la situación de que le dieron el alta, no fue directamente a un hospital a que le hicieron una tomografía o una revisión y luego se descompensó y está su vida realmente en riesgo. Hay una tercera parte inexplicable. ¿Por qué? No sé si por tratarse de un policía o no, pero se cortó durante horas la avenida de Circunvalación. Y nada se informaba a la gente. Es decir, esto es algo curioso, porque no es posible que el coche quedó sobre el pasto, fuera de la avenida. ¿Por qué se causó un perjuicio a toda la gente que circulaba? ¿Porque era un policía? Si es así, yo creo que tiene que recapacitar quien ordenó este corte. Esto no es lógico. O sea que son varias las incógnitas que rodean a este caso. El otro caso realmente impresionante fue cuando anoche vimos casi en vivo y en directo cómo asesinaban a una persona en una peluquería de moda en La Recoleta. Sí, realmente. Estaban varios empleados con el gerenciador, el dueño, y se levanta uno porque habían tenido diferencias. Dicen que la persona que disparó era una de las personas que realizaba el color y tenía diferencias con el encargado. Pero allí empezaron a discutir, había una mujer también presente, eran 3 empleados y esta chica, que todos trabajan allí, y de la nada se paró y le disparó a quemarropa y luego salió por una ventana. El tema es si se trataba de cuestiones personales, si se trataba de algo que está relacionado con consumos, o se trataba de celos, sí. Porque hoy aparece un tercer protagonista, que dice ser el novio del fallecido y dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias tratando que se investigue
el caso. Sí, hay también una declaración que hizo unos minutos antes la persona que disparó. Dijo que hoy se había cambiado el peinado porque iba a matar a alguien, cosa que llama mucho la atención, esta declaración que hizo realmente reconociendo un hecho que luego cometió. ¿Te acordás, Patricia, de Insaurralde? Sí. Bueno, vos te acordás, pero la que no se acuerda ya es Jessica Sirio. Jessica olvidó de Insaurralde y se casa con un muchacho mucho más joven. Es que primero la olvidaron a ella en un yate. Bueno, no importa. A ella, pobre, la olvidaron primero en un yate y bueno, será esta la forma de ojo por ojo. Ya llegó el doctor Gustavo Alcalá, estamos esperando nuestro otro invitado, es José Nelio Icazati, que es psicólogo. Son muchos los temas que tenemos para ir charlando hoy, pero comenzamos por la doctora Mercedes Gómez de Herrera, porque hubo un comunicado, un estudio difundido de CONIN, donde dice que el 60% de un grupo de personas encuestadas están desnutridos en la República Argentina. ¿Esto es así? Sí, desnutridos y malnutridos, Juan Carlos. Partamos de una base de que la UCA, el Observatorio de la UCA, tiene la conclusión ahora, a fines de año, del 60, casi 60, son 57,8, una cosa así, 60% de pobres y un 15% de indigentes a enero del 2024. Eso nos habla de una situación, de una realidad importante para Argentina. CONIN hizo una investigación muy importante, tiene un móvil y va evaluando en localidades con profesionales especializados, con un método científico y con parámetros que son internacionales, evaluando la desnutrición. Hizo un trabajo muy importante, hace 2 años se publicó en mayo del 2022, donde evaluó 8 provincias, 35 localidades, más de 7.000 personas, y de los cuales el 40% de todos esos eran niños, menores de 5 años. De todo ese universo, el 60% tenía malnutrición. ¿Qué es malnutrición? De ese 60%, el 32% era desnutridos y el 28% tenía sobrepeso. Sobrepeso en un pobre no es que come mal, por supuesto, pero es que no tiene la cantidad de nutrientes. Entonces no podemos valorar la desnutrición solo por el bajo peso y la talla y baja talla, sino que también por malnutrición, porque hay chicos que están obesos, pero lo único que ingieren es harina y no tienen proteínas, no ingieren proteínas, valores proteicos. Aunque sea este chico de sobrepeso, va a estar malnutrido, y si un niño está malnutrido, crea debilidad mental. O sea, la única debilidad mental que se cura es la desnutrición. Tenemos que llamar la atención en eso y enfocarnos en eso. Hay un tema que es clave. Seguramente se han elegido zonas específicas para hacer el estudio. Claro. No es un universo total. No. Segundo, creo que la desnutrición o la malnutrición es un problema no solo de un sector social. Yo creo que sí, que quien tiene menos posibilidad económica tiene más posibilidades de ser malnutrido. Pero hay mucha gente que tiene posibilidad económica, sí, y está muy malnutrida. Sí, también. Es así. O porque tienen una imagen hegemónica de que deben ser flacas y demás. Bueno, yo creo que ahí también, como dijiste en el caso del peluquero, creo que la salud mental va encendiendo luces. Y bueno, y en el caso de las poblaciones que tienen más recursos, hay veces que se quiere una figura hegemónica, porque ser linda es ser flaca, porque si no soy flaca no sé qué, y entonces bueno, y a veces en las mismas familias hay presión, o en los colegios, o los compañeros, o demás, y se lleva eso a una malnutrición, los ayunos prolongados y toda esta historia, que a veces no se hacen bajo control, no se hacen con controles de profesionales. No solo eso, yo veo ya que los cumpleaños de niños chicos que se hacen en calecita, en lugares así, se en base a quisitos, papas fritas y demás. Toda la vida. Lo hemos escuchado al doctor Alcalá muchas veces decir que esto es pésimo, ¿no? Pésimo. Bueno, pero no se entiende. Se ha hablado alguna vez, viene alguien y presenta una ley para kioscos saludables, pero en los kioscos de la escuela se siguen viniendo tortitas o semitas.
Bueno, es que tus La nietas... competencia entre tortita y semita, no hay otra competencia. No, no siempre, no siempre. Hay muchos colegios que donde yo he participado y hemos hablado de nutrición con los chicos y tienen opciones saludables. El sábado, por ejemplo, yo estoy invitada a un cumpleaños de una nena de 7 años, que es como una nieta adoptiva mía, Francesca, y en ese cumpleaños es todo saludable. Está bien. Bueno, bueno. Entonces, verduras para untar y demás, así es muy bueno. Estos datos, esta desnutrición, Conin, digamos que surgió dentro de la Argentina en Mendoza, ¿no? Sí. Y creo que fue noticia en todo el país. El programa de Chile, de Monkeberg. Ahora bien, ¿el Estado sabe de estas cifras? ¿Cuál es la actitud del Estado ante estas cifras? Bueno, yo creo que las tiene que saber, o sea, son públicas, están publicados en los medios y decir, bueno, yo creo que faltan tomar determinaciones y sobre todo yo creo que hay una disparidad en la conducta. Es decir, voy a dar solamente leche o hago leche y educación de la familia, que es lo que hace Conin. Conin tiene un programa integral donde se educa a la madre, que es el sostén y pie de su familia, donde se le enseña a la madre a hacer comidas saludables, bajo costo y cambiar el valor proteico de la carne por cereales, por ejemplo, y verduras en vez de llegar solamente a harinas. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, pero la educación, que es lo que más se ha perdido en estos últimos 20, 40 años de este país, ha hecho un daño terrible, 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 y yo creo que eso hace que la gente no pueda tener opciones como las que puede llegar a ofrecer Conin, por ejemplo, de que se eduquen, de que aprendan cosas. Cuando hablamos de educación no estamos hablando de escolaridad solamente, ¿no? Estamos hablando de una base. Pero la escolaridad es fundamental. Pero yo creo que hay niños que se crían huérfanos no solo de comida, sino también de afecto. Sí. Esto está pasando hoy en día. Pero es que el pobre es pobre en la parte espiritual, es pobre en lo cultural, es pobre y además no tiene plata. Entonces no tienen alegrías. A creer que solo los pobres tienen este problema. Sigo insistiendo que es un problema general, ¿no? Hay mucha gente que por más que tenga dinero se crían solo los niños. Bueno, el avance de la tecnología por parte de toda la familia, que el marido está acá, la mujer y los niños, eso lo vemos comúnmente en nuestros amigos. Bueno. Nosotros somos grandes ya. Soledad, ¿dónde estamos parados los jubilados hoy? Y está muy difícil la situación. Yo te digo que tenemos el termómetro en el estudio de que vemos a qué viene la gente. Hasta hace unos años la gente venía porque se quería jubilar y no tenía los aportes. Y hoy por hoy es impresionante la cantidad de gente que viene porque toda su vida aportó, incluso con sueldos buenos. Y empezó con una jubilación con la que más o menos continuaba con su estilo de vida. Y de un par de años a esta parte realmente la situación se ha empeorado, se ha deteriorado su poder adquisitivo al punto tal que en muchos casos viene el matrimonio a vernos. En algunos casos, por dar un ejemplo, la esposa es jubilada de ama de casa, el marido ha trabajado toda su vida y nos cuentan que termina en algunos meses cobrando más plata la persona que accedió a la jubilación con moratoria porque por cobrar la mínima recibe un bono. Es así. O sea que lo que estamos viendo en los últimos años es un triste achatamiento de los haberes jubilatorios, lo cual yo siempre digo, no solo perjudica a ese beneficiario que toda su vida sostuvo el sistema previsional porque trabajó y aportó en tiempo y forma, sino que también nos perjudica como sociedad, porque ¿cuál es el mensaje? Si aporto soy un tonto, si al final voy a, de alguna manera, tener una herramienta que me va a salvar y que en definitiva me va a permitir cobrar casi lo mismo que aquellos que toda su vida aportaron. De verdad, este pensamiento yo lo saco de los clientes que van a vernos y de lo que nos comentan. Soledad, ¿cómo no podemos esperar mucho de un momento donde aparentemente el jubilado es una simple variable de ajuste de la economía? No es más que eso. De los dos puntos que dice el gobierno que ya ha ganado, uno corresponde a las jubilaciones. O sea que es una solución para unos días, unos tiempos, unos meses. Después de esto viene nada más que el exterminio de una clase jubilada, porque esta es la realidad. Es decir, solamente en enero
los medicamentos que utiliza un jubilado normalmente han aumentado el 83%. Sí. Ahora, ¿qué medidas le queda dentro de la legalidad? ¿Queda alguna medida? Y la verdad que el juicio, la litigiosidad. Y sabes que el problema del maltrato hacia el jubilado en términos de sector de la sociedad dejado de lado no es propio solo de este gobierno. Vos fíjate que cada gobierno que asume cambia la ley de movilidad y lo hace ¿con qué argumento? Con el argumento de que la anterior fórmula estaba mal y le hacía perder a los jubilados. Pero el gobierno que sigue viene con el mismo discurso y la verdad es que si miramos, si transformáramos en valor de una moneda estable lo que cobraba un jubilado hace 10 años al valor de hoy, la pérdida ha sido de arriba del 50%. Entonces, venimos desde hace 10 años con 4 fórmulas diferentes. La que tenemos hoy, que da aumentos cada 3 meses y que mide por un lado la variación salarial y por otro lado la variación de los recursos con que cuentan CES, realmente ha demostrado que no sirve, que le hace perder mucha plata al jubilado. ¿Y sabes cuál es la prueba? El bono mismo. El gobierno tiene que salir a dar refuerzos para de alguna manera compensar. Pero ¿cuál es el problema más grave? Que al bono lo está recibiendo la gente de la mínima o los que cobran un poquito más de la mínima y no aquellos que, repito, toda su vida aportaron y sostuvieron el sistema. A ellos no se les da el bono como si la inflación no los afectara. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la solución es hacer un juicio de reajuste y la verdad es que la gente nos está yendo a ver muchísimo por este tema. Ahora bien, un juicio de reajuste. Primero, son personales, o sea que no va a haber una solución integral. Segundo, ¿a qué instancia va a llegar? Porque el tema está que en algún momento lo van a parar. Supongamos, no es el caso a lo mejor de un cortista que puede estar cobrando 5 millones de pesos, no sé cuánto cobrará de jubilación, pero sí de sueldo. A ese nivel no va a llegar el problema. No, claramente, pero lo bueno es que hay que aclarar que en la justicia de San Juan, la justicia federal, los tiempos se han acortado. Entonces, si bien, como vos decís, la sentencia tiene efecto para el caso concreto, el jubilado que inicie un juicio, si tiene un profesional diligente, en 2 años y medio tiene plata en su bolsillo. Y ahora, desde el gobierno se está impulsando un proyecto que buscaría nuevamente arreglarle la situación a los jubilados. Parece que en el Congreso no dan los números y entonces ya ha trascendido que a través de un DNU se cambiaría la fórmula de movilidad. Pero ¿a partir de cuándo? ¿Del 1 de enero o a partir del 1 de mayo? Ahí está abril. En principio sería a partir de abril. Se miraría la variación de la inflación, que es la que informa el INDEC a través del IPC, y se miraría en lo que ocurrió en febrero y en marzo. Y ahí viene el tema que vos planteás. Y en enero hubo una inflación del 20,6%. Y ahí gana también el gobierno con esa pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Por eso se aclara que se daría un aumento extra que rondaría entre 12 y 15 puntos. Ahora bien, supongamos que esta fuera la solución, el remedio para la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados de ahora en adelante. Pero ¿qué pasa con todos los años en los que hemos venido sufriendo una inflación sostenida y en la que los bonos no integraban el haber, no solucionaban la cuestión y además fueron privados el pago del bono a los jubilados que sí aportaron? De nuevo, va a quedar una X cantidad de años, si es que esta fórmula en proyecto se convierte en ley y de verdad funciona, va a quedar una brecha de unos 5 o 6 años en los que el jubilado perdió poder adquisitivo. Eso no se va a arreglar y la única manera de arreglarlo es ir a la justicia. Y la justicia ya ha dicho que sí, que se han habido problemas. Hubo problemas en el año 2018 cuando Macri cambió la fórmula, la aplicó de forma retroactiva y eso le hizo perder al jubilado 14 puntos. Hubo problemas en el año 2020 cuando Fernández, después de la pandemia, decidió suspender la ley de movilidad durante 1 año y dar aumentos por decreto, que era una suma fija para todo el mundo. Y la justicia en el fallo Guerra ya ha dicho que eso está mal. Entonces, insisto, en todo ese periodo que va desde el 2018 a la actualidad, hay un problema que ninguna ley solucionó y por eso es que hay que ir a la justicia. Hay dos aspectos. Uno, que se le fueron metiendo jubilados sin aporte. Lo que no hay un sistema que funcione de esa forma, independientemente de la justicia o no del caso, porque en muchos lugares se tiene en cuenta la edad de la persona que llega a un término de su vida
tiene que tener algún haber, esto está claro. Pero independientemente de eso, considerar los jubilados comunes es lo que hace que las cajas no puedan soportarlo también. Se deberían llamarse de otra manera o darle un aporte que sea un aporte al jubilado o a la persona de edad o aporte a la tercera edad, no considerarlo como jubilación. Entonces, estos aumentos se los doy de una manera a estas personas, pero a los jubilados le doy un bono. Bueno, fíjate que en la época de Macri, un poco siguiendo ese lineamiento que plantea, se creó la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, varón, mujer, la cobran a partir de los 65, cobras el 80% de la mínima, tenés PAMI, si falleces se corta ahí el beneficio, no hay pensión derivada. Pero después, ¿sabes qué pasa? Que está la cuestión electoral. Claro. Entonces, cambia el color político del gobierno de turno, pero todos, próximos a las elecciones, tienen que contener a un sector de la sociedad que, yo siempre digo, no ha hecho aportes muchas veces, no porque no ha querido, sino porque en Argentina no hay trabajo suficiente, el trabajo no se suele registrar por cuestiones impositivas de público conocimiento, también por los roles que culturalmente se le han asignado a ciertas personas en la casa. Las mujeres cuidan primero a los niños, después a los adultos mayores de la familia, a los abuelos. Si hay una persona con discapacidad, las mujeres lo cuidan. Entonces, es difícil la inserción laboral. O sea, ¿qué digo? Las moratorias tampoco a mí me parecen instrumentos horribles. Yo creo que son necesarios en una sociedad en donde las cosas no están andando del todo bien. El sector rural, agropecuario del país, fundamentalmente en San Juan, concretamente, más del 50% trabaja en negro. Sí. O sea que no es solamente la empleada doméstica o quien nos lustra un par de zapatos. Por eso yo no sé si es justo o no. Puede ser, como dice Mercedes, que tal vez la solución sea darle un sentido distinto. Pero desde la base vamos mal. Porque yo me jubilé a los 60 años y consulté un estudio de abogados y me sacaron la cuenta que estaba mal. Entonces inicié juicio por la base de Badaro, los antecedentes de Badaro, y me reconstituyeron casi un 15%, 13% y pico, una cosa así. O sea que del partida ya partís con la cuenta mal sacada. Totalmente. Quien haya realizado oficial por las computadoras, todos los jubilados. Sí, quien haya realizado aporte en relación de dependencia, clavado que tiene que hacer juicio para recalcular el haber inicial y para después reajustar por una movilidad correcta. Ahora, el monotributista, quien accedió por una moratoria, no. Pero los demás, como es tu caso, sí, pueden judicializar. Ahora, uno de los temas claves que en este momento, ayer estaba acá, sectores de la metalurgia, sectores de la construcción, decía, el salario mínimo, la metalurgia, por ejemplo, son 400 pesos, 400.000 pesos, pero el costo para la empresa es de 1.200.000. Sí. O sea que hay un 120% por sobre lo que realmente se lleva al bolsillo. ¿Cuál es el resultado? Y figura que trabaja 4 horas, 3 horas, y cuando se tienen que jubilar ya no alcanza. Por eso, siempre el tema de la seguridad social va a tener aristas que tienen que ver con lo impositivo, con lo laboral, con lo cultural. Entonces, no se arregla con una fórmula de movilidad distinta. Yo pienso que incluso hay que tener en cuenta que esto se va a arreglar a largo plazo desde lo educativo, fíjate vos. Yo pienso que en las escuelas deberían enseñar previsión social. La gente debería saber que hay que anticiparse a lo matemáticas. Que viene. Deben aprender matemáticas y a leer. Bueno, y después lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos hacia una situación en la que buena parte de nuestra vida la vamos a pasar como jubilados, porque aumenta la expectativa de vida. La mujer se jubila a los 60 años, el hombre a los 65, con una expectativa de vida de un país medianamente desarrollado arriba de los 80 años, ya tenemos casi un 20% de la población en esa situación. Y esto hay que enfrentar, este tema, porque no es simplemente un problema de hotelería, es un problema qué hacemos con esa gente. ¿Qué hacemos con nosotros que vamos inexorablemente todos ahí? Es muy sencilla la solución desde el punto de vista lógico, pero políticamente es súper difícil. Hay que subir la edad jubilatoria, no queda otra. Por algo en Europa, los países que tienen niveles de envejecimiento mucho más altos y niveles de nacimiento de personas mucho más bajos que los nuestros, y como ustedes saben, la ecuación tiene que ser al revés. Tienen que nacer más personas para que después trabajando puedan aportar para sostener al sector de los jubilados, pero
es si esos países ya están con edades jubilatorias que rozan los 67 años, y países como el nuestro, en donde hay graves problemas de trabajo en negro, evasión impositiva, en algún momento tienen que darse ese debate, pero es un debate poco popular. Está bien. Enseguida vamos a ver cuáles son las soluciones personales de cada uno. ¿Qué tiene que hacer? Supongamos, está la doctora Menin, me imagino que también hay otros abogados que se dedican a esto, pueden ya atender casos, ya hacer presentaciones, pero eso lo vemos en el próximo bloque. Y está el doctor Alcalá, porque esta vez él siempre dice que cuando hay un caso de gran resonancia popular es lo mejor para ejemplificar la situación de una enfermedad. Supongamos este caso fue de alguien que sufrió convulsiones en medio de un partido de fútbol. El doctor Alcalá es cardiólogo, pero toca todos los temas. Cuando volvamos, analizamos ese caso. Aparentemente fue derivado al Fleming. Si es así, es que la situación no era sencilla. O que es un jugador de fútbol. Este es un país que privilegia a los jugadores de fútbol. Bueno, pero vamos a suponer enseguida, doctor, ¿qué pasa si esta misma situación se daba en una cancha acá, en el Deportivo Desamparado, en San Martín o en cualquier club sanjuanino? Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. ¿Están de festejos? Estamos de festejo porque hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Lo que se busca a través de este día, obviamente, es concientizar a la sociedad acerca de aquellas personas que tienen esta alteración genética, pero sí que conlleva a una verdadera inclusión. Hablamos de una conciencia social, de valer sus derechos, de no discriminación y sobre todo de integrarlos en todos los ámbitos en los cuales están integradas todas las personas, tanto en lo social, en lo laboral, en lo educativo. Así que bueno, hoy se celebra y se conmemora sobre todo para eso, para tomar conciencia. Joana, vos estás trabajando en casos de este tipo, ¿no? Sí, yo ahora estoy en una institución que se llama Centro Vida Nueva, que depende de la Escuela Aleluya. La Escuela Aleluya es una escuela que desde hace muchos años se caracteriza por trabajar con personas con síndrome de Down desde que nacen hasta que pasan hasta los 40 años, trabaja esta institución. Está dividido obviamente por varios sectores. Yo estoy trabajando con personas mayores de edad, digamos. Es el Centro Vida Nueva que depende de la Escuela Aleluya. Ahora, me imagino que los resultados son muy distintos si se comienza temprano, ¿no? Sí, esa es la realidad. Hoy los chicos estuvieron en una especie de evento que se realizó y el tema que trata esto, la asociación se llama ARID, y anidar es comienzan desde muy pequeños. La verdad, hoy veíamos a los nenes que desde 45 años a 3 años y realmente el juego a través de lo lúdico y demás, como aprenden todos los niños, la realidad es que hoy está sumamente estimulado. Entonces, como que en esas edades tampoco hay tanta diferencia. A lo mejor tardan un poquito más en caminar, un poquito más en aprender a hablar, pero obviamente con la estimulación los jóvenes tienen un desarrollo totalmente, ¿no? Uno de los grandes problemas de los padres es qué pasará el día que no estén ellos, Sí, ¿no? es siempre el gran temor. Yo lo vivo constantemente porque, bueno, como explico, los jóvenes con los que trabajo tienen mayor de 18 años hasta 40 años. Entonces muchas veces los padres son personas ya bastante adultas, un adulto mayor, y siempre corren con este temor. Tenemos personas que ya dependen de los hermanos, ya no tienen a sus papás, pero realmente, como digo, la estimulación hoy día ha crecido bastante, que realmente se logra una verdadera independencia. Yo los he visto en algunos lugares donde se le ha dado la posibilidad de trabajo. Por ejemplo, cuando entregaban el carnet de la licencia de conducir. Sí. El chico llamaba, él el que lo entregaba, se manejaba perfectamente, sin ningún problema. Sí. Creo que eso da una cierta tranquilidad al padre. Sí, obviamente, por eso digo, en esto que el centro que nosotros estamos es formación social y laboral. Después sigue un proyecto que se llama Empleo con Apoyo, que ahí llegan ya directamente a seguir unos procedimientos para ya poder trabajar. Acá a veces hay medio encrucijada con esto de que se les quita la pensión. Una vez que obviamente entran en el mundo laboral, la pensión dejaría, obviamente, la pensión que tienen por discapacidad dejaría de existir, y a veces esa es una traba por la cual los padres no confían o no incentivan a que los hijos busquen, digamos, en el ámbito laboral. Bueno, hablando de eso, hay gente que sí se ha transformado en una mini pyme. Por ejemplo, una mujer que fue electa senadora, creo que en Salta fue,
y designó a toda la familia. Designó en el cargo a toda la familia. Y ella, lo curioso es que pertenece a La Libertad Avanza, fue electa por ese grupo. Hoy el presidente y la vicepresidenta la han puesto con la espada contra la pared. Le han dicho, señora, o en las próximas 24 horas renuncia a toda su familia o usted renuncia al sitio nuestro. Nepotismo total, falta de respeto, falta de todo. Alguien que ha designado a sus hijos, sus nueras, sus amigos, todos designados en cargos públicos. Ojo, a mí me dicen, yo no sé si es así o no, que si vemos la planta de personal de la justicia sanjuanina y contamos cuántos son los apellidos, son la mitad del personal que trabaja. Los apellidos que se repiten. Y esta es otra realidad. Es similar a lo que ha hecho esta señora. Pero lo grave de esta señora es que ha sido electa hace 3 meses por La Libertad Avanza. Y que el presidente de la Nación ha tenido que intervenir y ponerle, al menos decirle, o renuncia a toda la familia o usted renuncia al partido. Vamos a ver qué es lo que optan, porque en una de esas renuncian al partido. Nosotros tuvimos un intendente hace un tiempo atrás, ¿se acuerda? Por el por el departamento de Caucete, Julián Gil, tenía la esposa, la hija, el hijo, el cuñado. Bueno, ¿quedó alguna noticia? Sí, vamos a destacar, y esto es realmente muy grave porque hoy se conoció a través de una presentación que se ha hecho en el Ministerio de la Producción que la empresa Clorox se va de la República Argentina. Acá en el Parque Industrial de San Juan, en el departamento de Chimbas, estaba que fabrican los famosos desodorantes Poet y desinfectantes. 150 trabajadores están en la incógnita. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta semana van a comenzar las reuniones y negociaciones para saber si realmente estas empresas van a cerrar, qué va a pasar con la planta de San Juan y especialmente con las fuentes laborales. Bien, doctor Alcalá, vimos fue muy chocante lo que ocurrió en el partido hace cuántos, el domingo creo en la noche fue. Pero ver la ambulancia entrar al campo de juego, ver cómo salía, dicen que volvió a convulsionar dentro de la ambulancia el jugador. Y además le ponían la parte humana. Es un jugador chileno, está casado hace poco, su esposa está embarazada y la enfocaban en la tribuna. Y verlo en vivo y en directo convulsionar fue una imagen muy fuerte. Ahora, yo me preguntaba, en este caso estaba un centro hospitalario a 150 metros del lugar, estaba la ambulancia en la puerta de la cancha. ¿Qué pasa en un partido, no sé, local? Hay varios mitos que se derriban. Primero, no todo se puede prevenir. Y segundo, el deporte no es una vacuna contra las enfermedades. No es que yo puedo construir estadios y cerrar hospitales. Eso es un verso de algún político que nombra a toda su familia. Pero un jugador de la selección de Chile, no es solo chileno, sí, sí, es de la selección, un deportista de élite tiene un episodio cerebrovascular o una pérdida súbita de la conciencia con convulsión. Lo primero que hay que ver es si eso es una urgencia. Si, como alguien que tuvo una muerte súbita, hay que trasladarlo inmediatamente o no. No siempre alguien con convulsiones tiene que ser trasladado de inmediato. Cuando sos jugador de fútbol, valés varios millones de euros, entonces sos trasladado de inmediato. Necesitó una tomografía, no que lo revisen, que lo oculten y que le hagan una radiografía de la cabeza. Necesitó una imagen de alta tecnología. La revolución, o una de las revoluciones en la medicina, son las imágenes. Y la causa de las convulsiones fue rara, inesperada. Podría haber tenido desde un tumor cerebral, podría ser epiléptico, podría haber tenido un accidente cerebrovascular, pero no. Tenía trombosis de una de las venas del cerebro. No hubieran encontrado esa causa si no usaban la alta tecnología. Le hicieron un electroencefalograma y, como es jugador de fútbol, lo llevan al CENAR de la salud neurológica. Lo llevan a una institución privada que se dedica a buscar otras posibles causas, porque en algunas enfermedades no hay una sola causa, puede haber más de una. Se dedican también a la rehabilitación, con lo que da a entender que ha habido un daño permanente, ¿o no? No, porque se dedican al diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación. Entonces vamos a ver, está medicado, esa enfermedad se trata con medicamentos de precisión
del siglo XXI basado en un diagnóstico correcto y en ver si no tiene otra causa. Entonces, las personas jóvenes, aunque sean deportistas, se pueden enfermar y necesitar un sistema de salud tan sofisticado como los estadios. Ahora bien, personalmente era muy impresionante verlo en directo cuando está convulsionando la persona. ¿Qué pasa si se demora 10 minutos más o 15? ¿La situación cambia o no? En este paciente no demasiado. No es demasiado. Si hubiera ocurrido en una cancha de fútbol de una provincia chica, en un barrio que no es de élite, le dan un anticonvulsivante. Nada más. Y queda con diagnóstico de epilepsia, muy probablemente. El otro es la primera atención. Yo creo que la ignorancia de los mismos periodistas que estaban transmitiendo era patente, porque primero decían que podía ser un problema del corazón y empezaron a consultar a especialistas en corazón y dijeron, no, es más neurológico. Y cambiaban entonces de especialista. Esto es parte del folclore, pero es así. Y es que uno no puede ser su propio médico. Pero independientemente de eso, opinaban, por ejemplo, los jugadores más experimentados. Fueron rápidos a ponerlo de costado, porque decían que es lo primero que hay que hacer cuando alguien convulsiona. ¿Hicieron bien o no? Sí, eso fue una buena medida, pero sirve para los primeros minutos. Sí. Ahora lo que necesitamos es saber cómo sigue la vida de este jugador de fútbol profesional, si puede volver a jugar, cuando lo descartaron de los próximos partidos de la selección chilena, no solo de su club, y el tema de su esposa embarazada creo que también es más para el noticiero que para la realidad. La esposa la internaron por precaución porque estaba embarazada. Hay deportes que son mucho más peligrosos que otros. Vamos a suponer, en el boxeo, ¿qué es lo que se procura? ¿Y qué es lo que apasiona a la multitud? El knockout. ¿El knockout qué es lo que es? Una conmoción cerebral. Una conmoción cerebral. ¿Puede ese boxeador, un mes después, estar compitiendo de nuevo? Ese boxeador puede morir, como ha pasado. Sí, tener secuelas. Ese deporte, ahora hay toda una controversia, porque en el caso de Altamirano, que es el jugador chileno de fútbol, no hubo golpe, no hay un motivo relacionado con el deporte, aparentemente en lo que le pasó. Pero los jugadores de rugby, no tenés que ir solamente al boxeo, o los jugadores de fútbol americano y otros deportes, pueden tener consecuencias graves luego de dejar el deporte por los permanentes golpes. Entonces va a haber que revisar esa asociación deporte-salud, o si no vamos a empezar con las asociaciones deporte-enfermedad. Pero esto tiene una trombosis. Sí. Y por la edad que tiene predisposición. Hay que ver factores genéticos, porque tiene mutaciones genéticas que hacen hipercoagulable la sangre. Eso probablemente es lo que está haciendo el FLEN, es lo que la doctora dice. Buscar las causas últimas y ver el pronóstico, porque de eso depende su futuro laboral y personal. Todos tenemos amigos que han sido profesionales del deporte. Supongamos, sobre todo amigos que han jugado al rugby y tienen artrosis y tienen problemas que después de los 50 mayores que quien no ha practicado deporte. Claro, por eso hay que individualizar. No todos los deportes son para todas las personas, y el desarrollo de una importante infraestructura deportiva no puede dejar de lado el desarrollo de una importante infraestructura sanitaria. Hay un dato interesante para dos cosas de lo que vos has dicho previamente. Sí. Primero, la salud pública de San Juan tiene más instituciones, y estimo que más empleados, que la suma de Mendoza más San Luis. Sí. Tal vez Mendoza y San Luis no tienen dinero como para desarrollar su sistema público, o tal vez el de San Juan está hipertrofiado. Pero llama mucho la atención, son datos del año 2022 del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que dice que las instituciones públicas de San Juan superan a la suma de sus dos vecinas cuyanas. Pero está refiriéndose a médicos, porque yo veo que hay desesperación por conseguir médicos y enfermeras en determinadas especialidades. Y va a haber que distinguir un sistema de salud de un sistema de desempleo, un seguro de desempleo crónico. Porque veo que se han hecho muchos edificios con carencia de médicos también. Pero se han hecho estudios en el país. El Ministerio de Salud de la Nación, hace unos años atrás, y cuando yo era decana,
me he cansado de ir a reuniones de la Nación donde los médicos estaban súper abundantes en centros poblados y faltaban en algunas localidades de Orán, de Salta, de Punto o de acá, he hablado con el mismo ministro, en alguna periferia. Y yo le dije, mira, dale casa, que hace que el IPB construya una casa para el médico, que se la dé o se la pague o se la con cuota, que vaya su familia y demás. Pero el médico inevitablemente en la primaria en primaria de su hijo se va a venir 5 años porque quiere que vaya a una escuela del centro, porque hay una asimetría. El problema no es que falten médicos, el problema es cuánto yo le pago al médico para que conseguir que vaya al sistema de salud. Pero faltan especialidades. Digamos, No, pero faltan no quieren ir, gente, claro. por Pero ejemplo, ¿cuántos gente hay especialistas en tratar personas adultas mayores? sí, Yo veo en otros países, son médicos que trabajan y tratan específicamente pero son políticas de sector. salud y de reintegro, clínicos faltan, pero porque Faltan no le pagan, o sea, no hay el cobro, un clínico se demora 1 hora en atender un paciente y cobra una consulta mínima, entonces es todo relacionado a la medicina, a la falta de médicos y demás, son políticas y es remuneración. Bien. Bueno, tenemos también con nosotros a José Icazati, pero para hablar de otro tema. Ese es un tema que venimos elaborando desde hace un tiempo con Joana, pero la idea es sacar una nota dentro de un par de semanas que llevaría por título Los pibes timberos. Los pibes timberos. Hay chicos de 12 años que tienen en este telefonito metido Mercado Pagos, creo que se llama la plataforma, y el papá le da 50 pesos por semana que va a Mercado Pago. Y el pibe se ha vuelto timbero y juega. Por ejemplo, hubo un tiempo que la camiseta de Boca decía Vinos Maravilla, que los boxeadores decía Peñaflor. Hoy dicen... Una casa de apuestas. Una casa de apuestas. La de River es Codere, pero hay otras casas de apuestas. Esto ya es una plaga, José, ¿o no? Y creo que la nueva pandemia. En la nueva pandemia. Sí, le llaman la heroína de los 80 también, a esta nueva pandemia que no saben cómo frenarla tampoco. Inclusive, a ver, yo vengo investigando este fenómeno hace muchos años, que empezó con ludopatía adulta y por un área de investigación que teníamos, muchas jóvenes empezaron a jugar porque entraron al casino primero. Aparecieron los videojuegos, que ya se podía apostar, donde ya podían cambiar, por ejemplo, las herramientas, que ya empezaron a robar tarjeta, empezaron a mentir. Entonces nos preguntaban si este joven podía ser un flamante ludópata. Inclusive cuando nosotros introducimos la palabra ludopatía infanto-juvenil, fuimos como atacados, porque se hablaba de tecnopatía primero, que era adicción a la tecnología. Nosotros hablábamos de la ludopatía infanto-juvenil, inclusive mucha gente decía, no, José, tecnopatía, adicción a aparatos tecnológicos, y la ludopatía infantil todavía no se ha comprobado nada. Hace 2 años se declaró un trastorno mental ya, el uso, digamos, en redes, de juegos en redes, digamos. Todavía lo otro está en investigación. Pero vamos avanzando a lugares que esto, la edad, se está como empezando de más chico. Inclusive empezábamos también con el famoso chupete electrónico, que le decíamos que ya una tablet reemplazaba el chupete, donde el chico no comía y muchos adultos permitían que comieran con eso, preferían que coman a que no coman. Y esa tecnología ya venía a molestar todo ese cableado neuronal que tiene que tener un proceso normal, un proceso de aprendizaje, de incorporación, de asimilaciones, que bueno, ya está alterado porque lo he explicado en otros programas, la serotonina, oxitocina, son neurotransmisores que aceleran esa recompensa inmediata que se llama. Entonces el mundo no le ofrece nada, porque esto también es importante que escuchar los ejemplos, esta generación que se llaman nativos digitales, donde no hay que sacar la tecnología, vienen con la tecnología. Lo que nosotros trabajamos es el uso responsable de ella. Pero lo importante acá es que están acelerando procesos que todavía no tienen el tiempo de adaptarse o de aprender. Entonces es un fenómeno que... Lo que yo traté de averiguar, ¿a qué jugaban los chicos? Porque resulta que en un tiempo estaba el pro de acá. Había que apostar por ganador, por empate o por visitante, local o visitante, y no había más. Hoy en día se apuesta cuántos córneres van a tener, en qué momento se va a producir el gol. Y entonces los primeros 10 minutos, los segundos 10, los terceros 10, de acuerdo a la cantidad de apostadores, uno gana o pierde.
O sea que hay infinidad de juegos, y en vivo y en directo, mientras se está desarrollando el partido. Y la verdad que, por ejemplo, como profesional hemos tenido que cambiar todas las teorías porque justamente para la ludopatía, por ejemplo, la parte de la racionalización, donde nadie le gana al casino, donde hay un logaritmo, donde hay un nivel de retorno, podía uno llegar a la coherencia, pero esto que decís, por ejemplo, se puede apostar un partido de ping-pong en Rusia. Así que, ¿quién va a sospechar que va a estar arreglado un partido de ping-pong en Rusia? Vos entrás a través de estas plataformas, que estamos a un clic, no hace falta ni tener mayor edad, no va un usuario, una tarjeta, un mercado pago y a un clic de la adicción o de la dependencia, decimos. Hubo gente que apostó a la falla valenciana, cuál iba a ganar, ¿no? Uno dice, ¿cómo están? Pero están todos, se la muestran, estamos en vivo y en directo conectados con el mundo. No, y se están sospechando también hasta arreglos deportivos. Claro, Sí. A ver, esto ya pasó. Se puede apostar partidos de San Juan, ojo, partidos locales, donde te puedo asegurar que la apuesta es mucho más de lo que gana un jugador en el fútbol local. Hasta un árbitro puede ganar mucho más acá que lo que se puede, digamos, a través de todo esto. A ver, se está sospechando en todos lados ya. Bueno, vamos al segundo corte. Cuando volvamos, quiero entonces seguir profundizando qué pasa si yo a la doctora Soledad Menín hoy le encargo que me haga una presentación defendiendo mi jubilación y la de la doctora. ¿Cómo no? Porque ya lo podíamos presentar, Mercedes. Sí. Es decir, En los últimos 4 años se ha perdido el 60%, creo, doctora. Y en el último año, el 40% del haber. vamos a ver si podemos hacer la presentación nuestra. Y si entusiasmamos a otro, a ver si podemos hacerla conjuntamente, Dale, sí. lo que sería mucho más interesante. Patricia, ¿qué tenemos? Hoy se hizo una presentación bastante particular en defensa del consumidor. La hicieron usuarios que, además de controlar algunos precios, a veces que no figuran en las góndolas y demás, pidieron a esta institución que controle también las fechas de vencimiento, porque se están ofreciendo promociones de 2x1, 3x1, se paga 2, y esto depende de la fecha de vencimiento que a veces la gente no ve, y cuando ya paga y sale de la caja ve que le quedan pocos días por vencer, por eso estaba tan barato. Así que están pidiendo que, además de controlar precios, se verifique la fecha de elaboración y vencimiento de estos productos. Bueno, por un lado puede ser eso, la fecha de vencimiento. Por el otro lado, es que se le fue la mano con el aumento. Los precios, sí. Calcularon un dólar de 1.300, 1.400. Ahora el dólar está en 1.000. Y yo no veo nada que haya bajado. Entonces no les queda otra que decir, lleve 3 botellas y pague 2. O lleve 3 mantecas y pague 2. Pero es porque se le fue la mano con el aumento. Y dicen que hay supermercados que tienen acopio de mercadería que está al borde. ¿Tienen una peña, Mercedes, de Conín? Tenemos una feria americana. Una feria. Que se hace exactamente, que se va a hacer este sábado a beneficio de Conin, y estamos liquidando todo lo de temporada, 2x1, es una feria, queremos vaciar la casita Conin, así que es una oportunidad para aprovechar, para usar en estos últimos calores y guardar para el año que viene, porque es imperdible. Este sábado se hace en horario corrido desde las 10 de la mañana, como dice el flyer, hasta las 19, muy cerquita de la iglesia de Desamparados, en la calle Chamical, a media cuadra ahí de la iglesia de Desamparados, en el barrio Puyuta. Así que no se lo pueden perder, van a ganar dinero y van a colaborar con Conin, así que los invitamos a todos. Esto es ropa en excelente estado. Ropa en excelente estado y algunas otras cosas, hay menajes, hay cosas de la casa, algunos cristales, hay un poco de todo. Bueno, recién hablábamos con Mercedes, somos los dos que tenemos una jubilación acá, jubilación mínima, pero jubilación, no la que quisiéramos. ¿Cómo iniciamos una acción? Porque yo lo que veo es que el último aumento fue el año pasado. Desde el año pasado a hoy, no sé cuánto hemos perdido ya de poder adquisitivo. Bueno, ahora en marzo hay aumento, pero igual, mínimo. Mínimo. Mínimo, totalmente. Y como vos decís, para reclamar y para poder recibir las correcciones de todo lo que fue pasando y que en los bloques anteriores los comenté, sucesivos gobiernos, sucesivos errores y siempre pérdida para el jubilado. Yo les doy un primer consejo y es que se hagan con su expediente de jubilación. El expediente de jubilación está en ANSES, pero es de cada titular del beneficio. Entonces, hay 2 vías para conseguirlo. Primero,
por la web con clave de seguridad social, lo descargan en formato PDF. Eso en el mejor de los casos, que sería el supuesto en que estuviera escaneado el expediente papel. Y la segunda manera, la antigua, es ir a ANSES con un turno al archivo, fotocopiarlo. Mira, yo tengo una oficina de ANSES a media cuadra de mi casa. La cola todos los días es 100 metros. Sí. Es casi una solución impracticable para quien tiene un trabajo, ¿no? Totalmente. Igual el archivo está en la calle Tucumán 18. ¿Puede ir un abogado representando o no? Y debería tener un poder. En general, como el inicio del trámite, la persona lo consigue. En el 90% de los casos está en la web. Entonces, con clave de seguridad social, si algún familiar los ayuda con el celu o la computadora, lo consiguen. Una vez que tienen eso, se visita al profesional, ¿no? Al abogado. Los abogados trabajamos con programas de computación. Se cargan los datos del expediente y el sistema te dice, bueno, según los fallos, da tanto porcentaje de pérdida. Esto es lo que se reclama judicialmente. Se hace primero una presentación en ANSES. ANSES siempre contesta que no, pero lamentablemente después de la ley de solidaridad previsional de la década de Menem, es obligatorio agotar esa instancia administrativa que no hace más que generar pérdida de tiempo a la gente, pero hay que hacerlo. Cuando ANSES te dice que no, tenés 90 días para iniciar el juicio. Y ahí es donde yo les digo, desde que inicia el juicio, con un abogado diligente, a los 2 años y medio cobran el retroactivo que va desde... 2 años y medio. Sí, aproximadamente. ¿Te parece mucho? Depende de la edad. Yo creo que si un jubilado tiene 85, 90 años... Totalmente. 2 años y medio me parece muy bueno, porque en mi caso se demoraron como 8 años. ¿Sabés qué pasa? Que en la justicia federal ha operado un cambio potenciado luego de la pandemia, fantástico, y es que todo es digital. Por ejemplo, la verdad, yo voy al estudio de zapatillas porque ya ni salgo al juzgado. Eso de que llevábamos los expedientes no existe más. El cliente te firma un poder en el estudio, vos lo subís por internet y todo es así. Y la cuestión virtual ha disminuido muchísimo los tiempos. Entonces, yo siempre aliento al jubilado, al pensionado, que si tiene dudas, haga el juicio. Obviamente, si te jubilaste por ama de casa o fuiste monotributista, no hay chances de hacer un juicio. Y después está la cuestión de que tal vez un adulto mayor, o bueno, cualquier persona puede fallecer en determinado momento de su vida. Todos vamos a fallecer. Si eso sucede, el juicio se continúa por los familiares. Entonces, es un derecho que se adquiere y que después pasa como herencia. Bueno, habrá que pensar. Si no, de que me dé el teléfono y la dirección a la doctora. Yo sí le doy los datos para que lo inicie. ¿Cómo no? Esta pregunta es para los dos médicos. ¿Cómo ven el futuro de la medicina? Porque estamos hablando, cada vez que planteamos el tema de la inteligencia artificial, yo lo planteo en mi casa, con gente joven, con mis nietos, con amigos de mis nietos, y les apasiona a todo el mundo. Y ven que viene un mundo distinto. Ahora, ¿cómo va a evolucionar esto y con qué rapidez? Entonces, Mercedes ha dirigido la Facultad de Medicina de la Católica. O sea que está formando a los chicos. Ahora, cuando los terminas de formar y se reciben, ya es otra medicina. Ya es otra medicina, sí. Y los que formamos, tenemos que estar formando para, decíamos, 30 años futuros de trabajo. Ahora estamos formando en realidad también para 10, porque lo que le tenemos que dar nosotros no son contenidos solamente, sino darle las herramientas y las armas y enseñarlo a buscar, enseñarlo a ser un buen profesional, enseñarlo a que se desarrolle. Después todos los demás contenidos los va a seguir adquiriendo en la residencia, en la especialización y demás. A mí la inteligencia artificial me parece que es un hecho que ya está, que existe, que es, y que es un arma. Es como las resonancias o las tomografías, antes que no se hace, que se hace, son beneficiosas. El asunto es el uso que yo haga de esa inteligencia y la reglamentación que haya de esa inteligencia artificial, que ni es inteligencia ni es artificial. Eso ya lo sabemos. Hablé con un doctor hace poco, que es un sanjuanino, que es un doctor en inteligencia artificial y vive en Suiza, y él me decía estas dos palabras: ni es inteligencia ni es artificial. Es el nombre en castellano que se le ha puesto. Pero yo creo que es de utilidad, pero se equivoca. O sea, yo no puedo fundamentar mi diagnóstico en la inteligencia artificial. Es un arma, es una herramienta y ayuda. Sé que hubo una vez, se hizo un estudio a ver la empatía que se generaba con el paciente. Cuando el paciente entraba a internet a buscar una respuesta y cuando se lo daba a un profesional médico. Hablaba nada más que de empatía. Usted es un gran buscador de internet, de medicina de internet. Todos buscamos. Y creo que
incentivado por los médicos, los buenos médicos. Los buenos médicos nos incentivan a que busquemos, a que tengamos segunda voz. Lo estoy diciendo por la doctora Mercedes, que no solo eso, me hizo buscar otros especialistas, porque esto es un buen médico lo que logra. Pero después, ¿qué hizo? Vuelve a la persona que le dio confianza para ayudarlo a elegir la determinación. Pero no todos son así. Hablábamos con el doctor Alcalá la cantidad de gente que se recibió hace 40 años y sigue ejerciendo de acuerdo a sus conceptos de aquel tiempo. Yo creo que cambió muchas cosas de la medicina, ¿no, doctor? El futuro es mucho mejor. Sí. Están desapareciendo enfermedades, Sí. se están evitando muertes. La expectativa de vida desde 1950 a la actualidad en Argentina solo dejó de crecer en el 2020 y el 2021 por un virus. Todo el resto de los años ha aumentado indefectiblemente. Pero el desafío va a ser para también los profesionales. No vas a poder estudiar una sola vez en la vida y vas a tener que recertificar tus habilidades. Y probablemente si hay que extender la edad jubilatoria, va a haber que extender el entrenamiento. Porque antes todo era la experiencia, Sí. o jugaba un gran rol. Pero ahora, ¿quién tiene experiencia con procedimientos que aparecieron a finales del 2023? Claro. Vamos rumbo a remedios diseñados para personas. Ya está en investigación una especie de vacuna que te baja la presión 6 meses, una especie de vacuna que te baja el colesterol 1 año. Entonces el futuro se ve venturoso, va a haber que pagarlo. Es como pasó con la revolución de las telecomunicaciones. Ahora tenemos un celular en la gran mayoría de los habitantes, pero hay que pagarlo. Entonces el error es creer que con el 6% de los aportes vamos a tener la salud de toda una familia resuelta. Eso va a haber que reestructurarlo igual que la edad jubilatoria. Bueno, yo digo, todos tenemos a alguien que murió de algo que hoy es curable Sí. Y claro. y que se perdió a lo mejor 10 años de su vida porque fueron cambiando los protocolos, lógicamente, ¿no? Sí. Y yo creo que los cambios van a ser cada vez más acelerados. Va a haber que cuidar los cerebros, porque para esta época que se viene es mucho más desafiante que la de nuestros abuelos. Si vos ahora en lugar de ir al banco tenés que ir al celular, el desafío, te das cuenta del deterioro cognitivo muchísimo antes. Y no lo estamos cuidando el cerebro, No. no como se debería. Desde la niñez. Entonces hay una modificación y vamos a necesitar buenas noticias, porque sistemáticamente la noticia es la catástrofe, el deterioro, la tormenta y la muerte. Tiene que haber, por ejemplo, vos has escuchado que está disminuyendo el Alzheimer 13% por década. Es una noticia, pero tiene un defecto, es una buena noticia. Entonces no van a ocupar mucho tiempo con eso. Todavía hay gente que critican las vacunas. Yo digo, esta no hemos vivido la experiencia y nos decían 10 años tarda una vacuna y que a los 2 años estuviéramos saliendo a la calle. 10 años tardaba una vacuna. Tardaba una Hay vacuna. que romper con todos los mitos. Mira, en relación, Es Juan como una Carlos, aceleración a la primera noticia de este programa. Sí, Un accidente por alguien alcoholizado. sí. Ahora se va a hacer un estudio. ¿Se puede tener los beneficios de la dieta mediterránea sin el alcohol? Es muy fácil cómo se resuelven las charlas de café, con un ensayo clínico que ya está por empezar, que tiene presupuesto de la Unión Europea. 10.000 personas, 5.000 van a seguir la dieta mediterránea Con vino. con vino. Y 5.000 la van a seguir sin vino. Yo me anotaría en cualquiera de las dos, no me anotaría en una sin aceite de oliva. Claro. Pero se va a acabar buena parte de esos mitos y van a disminuir los El accidentes. INB acaba de autorizar vinos de 5 grados, siendo que antes era más de 12. ¿Esto es por qué? Porque hay menos consumo de alcohol, pero igual calidad de producto. Sí, lo que pasa es que tenemos que también terminar con esos versos freudianos. No hay industrias madres, la madre es otra cosa. Hay industrias. Entonces, si salimos de esos mitos mal curados, el futuro es brillante. Bueno, esperemos. Y esperemos no caer todo en la ludopatía, ¿no? No, no creo que pase, pero hay gente predispuesta y hay tratamiento también. La Fíjate. educación está tendiendo a 0 pantalla en los niños hasta los 6 años, 5 años, 6. Pero es inevitable. O la menor pantalla. No, es
y en Europa, que mi hijo vive allá y todo, escuelas, educación, charlas con los padres permanente, no lo dejan ni ver el televisor, o sea, el niño está y el televisor se prende cuando el niño va a la cama. Sí, pero la primera pregunta que te hace un nieto cuando llega a tu casa es ¿cuál es el wifi? Sí. Y si no tenés wifi, se acabó el amor del nieto. Esto es así. Ahí Yo creo que es inevitable. Depende mucho de la voluntad de los papás. Está bien. Porque para uno es mucho más fácil dar el Sí. celular que poner el Pero límite. yo no sé tampoco si en el futuro los chicos no van a entrar con su teléfono a aprender en una escuela. No, Y el sí, lo teléfono vas a- va a ser lo van la a vía hacer. más directa de aprendizaje. Pero tienen que entender límites y a los 2 años, 3 no. Es Yo Es una, digo- es una herramienta importante Sí. en estos avances tecnológicos, por supuesto, pero algo que dijeron muy importante que es la salud mental también. es salud mental. Que arriba, por eso yo cuando vengo a estos programas, lo que quiero es jerarquizar salud mental. Sí. Dentro de la salud mental hay muchas esferas, como las emociones, por ejemplo, que es lo más difícil hoy en día. Las emociones no están siendo controladas, las emociones no están siendo encontradas, no están siendo reguladas. Entonces muchas veces todos estos avances que la medicina propone, que la ciencia propone, falta el entrenamiento mental. Y yo no sé si la enfermedad física no tiene también que ver con estas cosas. Sí, sí, seguro. Claro, es que no hay división, la división Sí. es Somos un pedagógica ente. o Claro, somos una unidad. falsamente pedagógica. ¿No? Bueno, realmente me encantó porque hemos tocado todos los temas que le pueden interesar al ciudadano común, el que está del otro lado de la pantalla.